Hola. Hoy hablaremos sobre las reformas hechas a la Constitución de 1991 hasta la fecha. Durante los casi 29 años de vigencia de la Constitución Política de 1991 han sido expedidos más de 50 actos legislativos. 5 han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional, entre ellos el Estatuto Antiterrorista. A continuación hablaremos un poco más sobre estas modificaciones. Esos cambios han pasado por temas como la descentralización de las entidades territoriales, el control fiscal, reformas relacionadas con la implementación legislativa del Acuerdo de Paz. Y, una de las más controversiales, es la que abrió paso, en 2004, a la reelección presidencial. Junto a mis compañeras les explicaremos mejor estas modificaciones. Pero antes de seguir recordemos cuáles son los pasos para realizar una reforma a la Constitución. ¿Cómo se lleva a cabo hoy una reforma constitucional? En primer lugar, debe ingresar al Congreso un proyecto de reforma, indicando qué parte se propone modificar y a cambio de qué. ¿Quiénes pueden introducir un proyecto de reforma? La iniciativa puede venir de la Presidenta de la República a través de un mensaje presidencial o puede ser introducida por cualquier miembro del Congreso, ya sea senador o diputado. Por lo tanto, pueden ser introducidos más de un proyecto a la vez. Una vez que la propuesta es revisada, los miembros del Congreso que se encuentren en ejercicio votarán a favor o en contra de lo presentado. La Constitución puede ser reformada completa o por partes. Hay capítulos que, por su contenido, para ser reformados, requieren un quórum de 2/3 de aprobación de cada una de las cámaras. También hay otros capítulos que necesitan un quórum de 3/5 para ser aprobados. Cuando ambas cámaras aprueban el proyecto, este es enviado a la Presidenta de la República, quien puede aprobarlo, realizar observaciones o rechazarlo. Si la Presidenta está de acuerdo con el Congreso, entonces se acepta la reforma constitucional. Si no logran llegar a un acuerdo, la Presidenta tiene la opción de señalar observaciones, las que serán consideradas nuevamente por el Congreso, el que volverá a votar. En esta ocasión, requiere un quórum de aprobación de 2/3 de los miembros de cada cámara, sin importar el o los capítulos que se estén modificando. Si en este punto sigue habiendo desacuerdos entre la Presidenta de la República y la decisión del Congreso, se llevará a cabo la opción del Congreso. La única manera en que la Presidenta puede intervenir es convocando un plebiscito para que sean los ciudadanos quienes definan si se aprueba o no la reforma constitucional. Más información la encuentras en www.lalupadelaconstitucion.cl. En apenas 30 años de vigencia, la Constitución Política de Colombia, promulgada el 4 de julio de 1991, ha sufrido ya más de 50 modificaciones, sin contar aquellos actos legislativos que por distintas razones han sido declarados inexequibles por la misma Corte Constitucional. Pese a ello, para los entendidos, se trata de uno de los textos constitucionales más modernos del mundo y uno de los más garantistas, pues a lo largo de su corta historia ha permitido desarrollar aspectos impensables hace un cuarto de siglo y que además ubican a Colombia como un país referente. Los expertos, no obstante, tienen opiniones encontradas frente a la lectura que puede hacerse a tantos cambios realizados en la Carta Política en sus apenas 6 lustros de existencia. Algunos de los analistas consultados coinciden en que si bien la Constitución Política no es un cuerpo pétreo inamovible, tampoco es conveniente modificarla según la coyuntura política, como lo advierte el catedrático y abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. La reforma de la Constitución de 1991 nació no solamente por la necesidad de estructurar el Estado y el sistema jurídico, sino también porque miles de jóvenes del pueblo ya estaban cansados e indignados por la situación política, social y de violencia que vivía el país a finales de los 80. Ellos exigían una convocatoria o una asamblea constituyente. Uno de los motivos primordiales de esta asamblea fue la necesidad de buscar paz y restablecer el orden político, además de buscar los derechos y libertades otorgados a la ciudadanía. Hasta el 4 de julio se logra la construcción de la Carta Magna de los colombianos, donde fue el reemplazo de la Constitución de 1886. En esta Constitución se restringían los derechos y las libertades del ciudadano. Esta aprobación se logra por el gobierno de César Gaviria, que fue un gobierno caracterizado por la apertura económica y el modelo neoliberal del país. Sin duda, el mayor logro de la Asamblea Nacional Constituyente
fue la figura de la tutela y la creación de situaciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. Pero hubo muchos grandes cambios como la libertad de culto, los derechos fundamentales y la democracia participativa. La elección popular de los gobernadores se contempla la forma de participación de la ciudadanía como la tutela de la habeas data y se declara el país un Estado social y de derecho. Por esta situación, la reforma de 1991 fue una constitución humanista, democrática y genuinamente protectora de los derechos humanos. Hasta el momento se llevan 52 reformas en tan solo 28 años.